Bien, perfecto. Bueno, buenos días entonces, bienvenidas y bienvenidos al Congreso de Enseñanza en esta comisión especial que hemos armado por recomendación de Juan Manuel Pérez, profesor que hoy lidera esta comisión, que forma parte del ciclo de licenciaturas, ciclo complementario curricular, y son las tres asignaturas que forman parte de la currícula y que están dentro de ese ciclo que incluye a estudiantes que vienen de diferentes carreras, diferentes nacionalidades, que vienen haciendo una carrera de grado, de pregrado y que con esta tendrían ya su licenciatura. En este caso, ahora le voy a dar la palabra a Juan Manuel y recordarles bueno, que esta instancia es como ya se entrega el proyecto de graduación, ya tiene una licenciatura y es habilitante para poder hacer un posgrado, por ejemplo, la maestría en gestión del diseño que tenemos y que yo formo parte de la coordinación con Fabiola Nopp, que es la coordinadora, así que si hubiera interés en eso, después lo charlamos. Les agradezco que se hayan sumado, después dejamos para el final algún intercambio y te doy la palabra, Juan Manuel Pérez. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Te voy a pedir el permiso para compartir. Si puedo Sí, sí, compartir y a ver, que dice que no está activado, debería haberte llegado o ahí a va, Alejandra. ahí Ahí está. está, muy bien, genial. Bueno, lo que yo quiero compartir es una breve presentación que vincula un poquito qué es lo que estuvimos trabajando, cómo llegamos a este hermoso cuaderno número 97 de ensayos académicos. La materia, yo la di en el año 24 y estaba asignada con dos nombres. Técnicas de investigación, por un lado, para los estudiantes, para las estudiantes que estaban en la segunda instancia de su cursada, en el segundo cuatrimestre, y gestión empresarial para los estudiantes, las estudiantes que habían ingresado en ese mismo cuatrimestre. Entonces eran dos instancias articuladas en un mismo espacio de escritura académica. Nosotros familiarmente le dimos ese nombre o esa metodología. Y esto significó de repente un desafío porque en el grupo convergían, se articulaban estudiantes que comenzaban de nuevo esta formación, comenzaban una formación, como dijo Alejo recién, habiendo terminado o una tecnicatura o habiendo terminado una formación previa y no necesariamente habiendo escrito una tesis o algo de un valor de escritura académica. Juan, perdón que te interrumpa. ¿Querés poner en modo presentación para que se vea pantalla completa? Que Ok, está... ahí está. Muy Gracias. bien. Entonces significaba eso, por un lado. Y por otro lado, teníamos estudiantes que estaban en la segunda instancia de ese cuatrimestre que ya venían o escribiendo o ya estaban cursando al mismo tiempo el seminario 2. Entonces, con ellos ya tenían la escritura académica activa y ya estaban en una instancia o de finalización o de ya terminando sus cuestiones para la tesis de la licenciatura. Eso implicó otro desafío, porque es decirle, bueno, ustedes que están escribiendo esto, vamos a retrotraernos un poco en el tiempo y les voy a proponer una escritura académica, que es lo que ustedes están haciendo, pero con otras líneas y con otras perspectivas y tal. Entonces era como articular esos dos grupos con una misma, ¿cómo decirlo? Con las mismas actividades, con las mismas etapas, con las mismas cuestiones para escribir. Y partimos de un texto de un tipo que es muy interesante. Charles Wasserman es como uno de estos profesionales estadounidenses de la escritura académica. Dice algo así como que escribir en la universidad es un trabajo duro, ¿no? Me gusta porque esto lo escribe en un manual de escritura académica que sacó la Universidad de Buenos Aires hace un tiempo. Este es un prologuito a ese libro también de actividades, es un manual de uso.
Y empieza a escribir en la universidad es un trabajo duro. Como estudiante debes lidiar con materiales y conceptos desconocidos para decir algo novedoso que refleje tanto tu pensamiento como la evidencia propia de tu disciplina. Acá aparecía la posibilidad, la idea, el compromiso, la obligación también de trabajar con el intertexto, con la interlinealidad, con la intertextualidad, ¿no? Es decir, escribir como un profesional, como una profesional en la disciplina, ¿sí? Pero también impulsar algo novedoso, también escribir pensando en la innovación, que es algo que a la facultad, de la universidad, le interesa mucho. Primero generar un espacio de escritura, ya lo vemos como lo fue esta materia, como lo es ese cuaderno, como es la saga de cuadernos del Centro de Investigación de la UP, es decir, una facultad que es una facultad letrada, que se preocupa por generar escritura, por generar reflexión, pensamiento en esta semana, en la semana del diseño, en el Congreso de Enseñanza, en todo tipo de jornadas que organiza. Pero vuelvo a Wasserman, dice, al mismo tiempo debes estar consciente de las diversas teorías y perspectivas presentes en libros, artículos, de modo de poder evaluar y elegir entre esas ideas para desarrollar las tuyas. Traje esta frase de Wasserman porque es la primera, porque está como este impulso de escribir en la universidad es un trabajo duro, pero también porque están planteadas una metodología de trabajo, una modalidad de trabajo, que es, bueno, ser consciente de la disciplina, formarse como un profesional y también ver qué se leyó, también estar atento a otras fuentes, también estar atento a opiniones, conceptos de profesionales emparentados con la disciplina, a los que acudimos para hacer entrevistas, a buscar bibliografía específica y todo eso, y además a cranear una idea. Entonces, es como un inicio de un anzuelo de cómo fue nuestro proceso desde el comienzo. El texto se llama El descubrimiento de la escritura académica. Para ese entonces, para la materia, nosotros nos propusimos escribir un portfolio de escritura académica. Empezamos con una reseña, seguimos con una entrevista profesional, después hicimos el ensayo, que es lo que está articulado y editado en ese cuaderno, y después en la etapa 4 nos propusimos pensar un proyecto de investigación con todas las cartas sobre la mesa. Siempre partiendo, esto fue lo más difícil tal vez, de perspectivas claras que elegíamos en la etapa número 1 y que después no podíamos cambiar. Las perspectivas que nosotros teníamos para elegir, para plantear, para sostener durante todo el cuatrimestre con distintas instancias de escritura, era sustentabilidad, innovación, impacto social, visualidad contemporánea o ecosistema tecnodigital. La pauta era explicamos cada una de esas perspectivas, por supuesto eran flexibles, completamente abiertas y dinámicas, como lo es todo en el mundo contemporáneo de la investigación, de la escritura, del diseño, y elegir una y sostenerla durante todo el cuatrimestre y bueno, escribir alrededor de eso. Una reseña, plantear una entrevista, pensar un ensayo y después proponer un proyecto de investigación. Eh, en esa primera etapa era una etapa textualidad, era una textualidad expositivo-informativa, ¿sí? Yo les dije que, bueno, busquemos o una exposición de artistas, o un relevamiento cultural interesante de un artista, un relevamiento de algún foro interesante, de diseñadores que estén en web, una galería de arte local, una campaña actual, un lanzamiento tecnológico, que se posicionen, que vean un evento vinculado con una de esas perspectivas para poder describirlo, para poder narrarlo, para poder acercarse, para poder explicarlo. De eso se trataba una reseña, ¿no? Es decir, generar un contexto, poder interpretarlo y poder dar una valoración como un profesional crítico. Pero lo más importante ahí era la idea de buscar un lector. Los casos típicos, el lector seteado, digamos desde cero, es el docente, que es el que luego lee los trabajos y lee
los ensayos, lees los PGs y etcétera. Pero yo les propuse abrir esa instancia desde el comienzo y que busquen un lector, una lectora ideal. Es decir, en el momento que ustedes eligen a hablar sobre una galería de arte o sobre una campaña actual o un lanzamiento tecnológico, hacer una breve reseña, no piensen que lo voy a leer yo, sino que lo va a leer alguien de esa misma comisión, que va a aparecer, que puede aparecer en una revista profesional, una revista que se publique justamente ahora, que seamos parte de esto, ¿no? Es decir, que podamos ofrecer a nuestros contemporáneos una interpretación del suceso contemporáneo, de la realidad. Esa fue la primera instancia y ahí ya nos acercamos a algo que era, bueno, generar un contexto, pensar en un lector, pensar en una valoración y decir, ¿qué quiero yo como profesional del diseño? Poner el eje en distintas cuestiones. Bueno, la segunda etapa tenía que ver con una entrevista profesional, ¿no? Acá nos poníamos en juego una forma de exploración. Les traje una frase de el Benedicto libro de Hernando Sampieri, me pongo de pie para nombrarlo, y dice, a través de preguntas y respuestas se logra la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Hice un poco hincapié en en este concepto de Sampieri, porque lo que propone es que en que el conocimiento de la entrevista, digamos, las conclusiones y todo eso sale del ida y vuelta. Es decir, nosotros pensamos el guión con mucha frialdad, como para que los temas no se nos escapen, pero que la verdad entera no iba a estar en lo que iba a contar el entrevistado, la entrevistada, el informante, sino que la verdad entera, la construcción conjunta de aquello iba a estar en el ida y vuelta, en las cosas que uno puede decir, a ver, repetime eso, en las conexiones que, que la persona que entrevista puede llegar a tener, puede llegar a recuperar un tema, ir, volver, etcétera. Digamos, era entender la diferencia de las posibilidades que tiene una entrevista, las distintas metodologías y bueno, actuar sobre eso, practicar un método, ¿no? Este manejo de las emociones, cierta escucha activa y estar presente en esa instancia. Estar presente con la persona que entrevistamos. Bueno, repasamos tipos de preguntas y acá lo más difícil era, una vez que ya está hecha la entrevista, que era bastante difícil, bueno, ¿qué hago con esto? Eso era otra instancia, la idea de recolectar todas las preguntas, todas las respuestas, hacer una interpretación, pensar en un cuadro comparativo, donde podamos pasar nuestra entrevista a matrices, a variables. Ese era otro trabajo que implicó también acercarse a la escritura de una manera más profesional, podríamos decir, de una manera que clarifique conceptos. Y después en la etapa 3 del ensayo, que es lo que nos trae hoy a colación, y ahí hice una especie de combinado para que podamos acercarnos a un texto que para mí es bellísimo y muy interesante, que es un texto de Adorno, que se llama El ensayo como forma. Y ahí el tipo lo que sostiene, Adorno lo que sostiene, Teddy Adorno lo que sostiene es que el ensayo no es una simple presentación de argumentos cerrados, hechos y etcétera. Para eso ellos tienen la tesis o el PG, que sí tiene que tener una hipótesis, una tesis, y tiene que ser un camino claro y fijo, que va a tener evaluadores y que tienen una sola bala para eso, entonces tiene que ser de una lectura lineal, propositiva y etcétera. Yo les había propuesto en el ensayo ser un poco más flexibles y que con la misma exploración que habíamos trabajado en la reseña, con la misma exploración que habían hecho para la entrevista que se abría, bueno, traer todo eso para escribir un ensayo con un género que sea flexible, vivo, que no tenga necesariamente conclusiones, ¿no? Y que permita al lector y al escritor formular todo el tiempo ideas, ¿no? Es decir, que sea, no les digo misterioso, enigmático, pero sí que lo que escriban tenga cierto movimiento y tal. Yo les dije, no se preocupen por llegar a una conclusión, el ensayo necesariamente no lo tiene. Bueno,
Y acá es donde partimos con esta nave del ensayo, con la propuesta de escribir realizando siempre una búsqueda, transparentando motivaciones, las preocupaciones que teníamos en ese momento, las planteos sobre las propias formaciones profesionales, sobre la actualidad profesional y etcétera. Bueno, yo les dije que la forma debería ser precisa, pero no rígida, ¿no? Que es lo que le iba a otorgar a nuestros ensayos cierta forma, cierta dimensión estética, que es lo que Adorno dice en gran parte de ese texto, que no nos olvidemos de la belleza de la escritura, de las preguntas retóricas, del ida y vuelta, de esa ida y vuelta que solamente pueden tenerlo quienes dominan una idea, una pregunta, ¿no? Bien, para eso yo hice mucho hincapié en el incipit, es decir, hice mucho hincapié en los comienzos de nuestros ensayos, como tratar de poner toda la carne al asador en el primer párrafo, como para que desde el comienzo sea, sea rotundo para el lector, para la lectora, esa escritura que está empezando ahí. Entonces, de repente, traje dos o tres inicios, el de Valentina Resende, que ella había escrito sobre, bajo el eje de la sustentabilidad, ella había escrito sobre una empresa de la selva misionera, el texto se llama Rompiendo Paradigmas, diseño responsable en la selva misionera, ella escribe: crecer en la provincia de Misiones significa estar rodeado por una de las reservas naturales más ricas y diversas del planeta, donde cada árbol y cada río parecen susurrar la importancia de proteger nuestro entorno. Sin embargo, fíjense, ya empieza el quiebre, también es un lugar donde la realidad del desarrollo y la industrialización choca con la necesidad urgente de sostenibilidad. Y como diseñador, uno no puede evitar preguntarse cómo se debe innovar en un contexto donde las políticas ambientales son insuficientes y la resistencia al cambio es casi una norma. Entonces acá aparecía, bajo el eje de la sustentabilidad y la idea de lo ecológico, la idea de lo social, lo político, lo cultural, ¿no? Esta cuestión de cómo trabajamos con respecto al cambio, cómo se trabaja en ese lugar. Bueno, y ahí ven cómo las cuestiones se van emparentando todas. Em, de estos textos aparecieron textos sobre diseño sustentable, producción de animaciones, fast fashion, arte inmersivo, teatro de denuncia social, que era el ensayo de Natalia, relevamiento de ambiente cultural, que es lo que hizo Valeria, retrato de artista y de su entorno, que es lo que hizo Fernanda Conquespi, el auge y el desarrollo de las ferias de arte, lo que tenía Julián, lanzamientos tecnológicos, sus complejidades, que es lo que tiene Albert, factores de impulso de artistas urbanos, análisis de contextos y estéticas musicales, lo que tenía la compañera, no recuerdo ahora el nombre de la compañera, pero esperen porque quiero mostrarles uno uno de los comienzos del ensayo, el de Francina, que también invité, que una vez que yo lo leí, quedé impactado. Se llama Un mundo plastificado. Bueno, Francina, de la licenciatura en diseño, ella dice: en un mes los humanos nos comemos 4 tarjetas de crédito. Este dato fue dado a conocer en un estudio publicado por la reconocida ONG World Wildlife Fund, que afirmaba que en promedio una persona podría llegar a ingerir hasta 5 gramos de plástico por semana, el equivalente a una tarjeta de crédito. Entonces, vean cómo acá, cómo se organiza un dato impactante desde el comienzo, y es como un crow a la mandíbula, como pensaba Arte de la escritura. Entonces, una vez que sale este dato como inicio de este ensayo, uno no puede sino quedar agarrado, aferrado, ¿no? Aparte, un mundo plastificado. Recordemos que Barthes pensaba que el plástico era como el rey, ¿no? De la posmodernidad, todo viene envuelto en plástico, todo es plástico. Entonces, era un ensayo que desde su comienzo me, me me interesó y me dejó así como prendado. El texto de Natalia, voy a leer como el comienzo.
Era sobre la obra de teatro 24 toneladas, que habla puntualmente de la quema de libros en Avellaneda del CEAL durante la última dictadura en Argentina. Censura y libertad de expresión a través del arte, un viaje en el teatro de 24 toneladas. Y el incipit del inicio era: ¿cómo se puede liberar una voz ahogada por las llamas del silencio y la censura? Esta inquietante pregunta resuena con fuerza para trazar un paralelo entre la sombría narrativa de Fahrenheit 451, donde la quema de libros simboliza la supresión del pensamiento crítico, y la dinámica resistencia artística en la obra teatral 24 toneladas. Entonces tenía mucho sentido ahí el momento en que se estaba escribiendo el ensayo, la película Fahrenheit 451. Bueno, la lectura que hacían los artistas, los actores, la lectura que hacían las autoras de la obra de teatro, y también estaba todo el tiempo el suceso real del Sealce en Avellaneda, donde se quemaron eso, con Boris Spivakov ahí, lo trajeron al director en los 70, ¿no? Trajeron al director de la editorial, le dijeron, bueno, ¿quién va a quemar todo esto? Elija a alguien para que lo queme. Entonces, esto, como cuestiones interesantes que tratamos de poner de relevancia en el ensayo. Traje otros inicios más, pero no quiero acaparar toda esta parte, así que voy a dejar de compartir. Pero esas eran como instancias que a mí me llevaron como a poder leer, y dije, vamos por un buen puerto. Si es que aparecen todas estas motivaciones y estas dudas, y si aparece como este empuje, dije, bueno, acá hay algo. Y lo que me pareció que estaba muy bien era que cada uno pudo decir, me preocupo de lo mío, es decir, si quiero escribir sobre teatro y puntualmente hacer un ensayo, lo hago, lo voy empujando. Albert, si quiero escribir sobre el lanzamiento tecnológico que me interesa, lo voy empujando. Fernanda, si quiero escribir sobre Kespi y hacer todo un relevamiento cultural al respecto de todo eso, bueno, lo voy empujando. Fue como mil flechas tiradas a distintos lugares, y las herramientas eran las mismas. Era esto, intentar la escritura, intentar ahí darle un apoyo, intentar ahí darle un empuje. Así que eso es lo que termina en ese hermoso cuaderno que está ahí. Ahora lo voy a poner en Dale, el, buenísimo. en el chat. Bueno, Eh, buenísimo. Eso es lo Gracias. que quería comentar. Así que, Fer, Eso, ya, gracias Juan, gracias Alejo y en realidad por el espacio, ¿no? De estar aquí y poder compartir una instancia que he cursado el año pasado justamente contigo, Juan. Y nada, me gustaría ver si se está compartiendo. ¿Está todo bien por Sí, ahí? sí, perfecto. Sí, Ah, sí, ya. Bueno, ahí va. y nada, el año pasado, a través de la materia que ha explicado muy bien Juan, yo hice este trabajo que se llama KESPI, el arte de reescribir la identidad en el espacio urbano y boliviano, y lo hice a partir de un artista urbano y la necesidad de mostrar algo que estaba pasando en el momento, ¿no? En el 2024. KESPI es un artista, muralista, pintor, grafitero que en realidad empezó en los 2000, ¿no? A intervenir algunas paredes, lugares, hacer ciertos tipos de instalaciones, más que todo con lo gráfico, ¿no? Pero Kespi tuvo una gran relevancia justamente a partir del silencio de sus intervenciones en la ciudad, cuando hizo una exposición el 27 y 28 de abril del 2024, ¿no? Fue muy significativo porque hizo una intervención de una casa y prácticamente los 2 días estaba lleno el lugar. Todos esperaban que sea más murales, arte urbano, pero además hizo otro tipo de diálogo, ¿no? Porque hizo instalaciones, performance, hizo muchas cosas que realmente llamaron la atención del público y hubo una interacción muy participativa además, ¿no? Lo que me llamaba la atención de investigar este tema a partir de mi ensayo era que si bien en Latinoamérica encontramos diferentes tipos de artistas urbanos, muralistas, grafiteros, este artista en particular había utilizado un fenómeno muy importante que es el anonimato dentro del arte urbano, pero lo transformó fuera de su nombre a la colectividad.
Es decir, Quespi se perdió por completo como una persona. Nadie sabe quién es él, nadie, o sea, en el mundo urbano obviamente seguramente se sabe quién es él, ¿no? Entre voces, pero en general cuando se habla de él se lo entiende más que todo como un movimiento, ¿no? Y esto me llevó a pensar que hay una fusión desde el sujeto hasta el concepto, ¿no? Fue por eso que también el 27 y 28 de abril, en esta gran exposición que hizo en esa gran casa, hubo una interacción del público muy atenta para saber quién estaba detrás de todos los murales, de todas las intervenciones gráficas que estaban inundando la ciudad. Este es una foto, por ejemplo, de las exposiciones que hubo, que como les dije también, los cuadros hizo a partir de interacción con lo digital, o sea, escaneabas QRs, podías ver videos, había performance, había todas estas instalaciones que salían también, ¿no? Y se fusionaban con el objeto. Y yo hice una entrevista a un amigo que estaba muy relacionado a este movimiento y que tiene relación con este colectivo, si se puede llamar. Y claro, él me dio unas pautas de que el arte urbano, o sea, tiene que ir, que va mucho más allá solamente de lo que es el graffiti, el break, sino se trata de una comunidad, ¿no? Y claro, él también me decía que en la entrevista que reflejaba cosas de la vida muy cotidianas, pero también que hacía cierto tipo de activismo político, ¿no? Y bueno, una de mis posturas era hablar de Bansky porque, claro, yo entiendo que el ensayo es algo muy simple, no simple, sí es complejo, pero sí no era necesario poner en la consigna una hipótesis o hacer una crítica en sí, ¿no? Pero a partir de todo lo que yo había visto de Kespi, sí me parecía bien necesario hablar de una comparación con Bansky, ¿no? Porque Bansky es como que uno de los íconos del arte urbano que mantiene también estas lógicas, ¿no? Que no se sabe quién es él, que tiene tantos años en esta trayectoria, que tiene una crítica política social muy fuerte dentro del arte urbano y claramente hay como que un cierto tipo de relación e influencia. Sin embargo, a partir de mi ensayo yo hice una afirmación de que Bansky y Kesky jamás serían lo mismo, que si bien pueden compartir ciertas lógicas, la diferencia entre los dos es que no solamente hablan desde un contexto diferente, sino que sus manifiestos políticos son totalmente diferentes, ¿no? Y Kespi yo creo que es necesario, más allá de nombrarlo como, como el Bansky nuevo boliviano, nombrarlo como tal, como Kespi, como lo que es, ¿no? Para darle una relevancia y entender que lo local también es muy importante. ¿Y por qué digo todo esto? Porque más allá de que Kespi sea solamente un artista urbano como tal, hace una representación andina cultural muy importante, que era lo que más a mí me llamaba la atención. Este concepto artístico que él ha logrado se basa en toda la cultura que tenemos a través de los íconos, los símbolos y todo este diálogo con el mundo contemporáneo, ¿no? Es una lógica de gráfica, de diseño gráfico andino urbano que resignifica estos símbolos andinos desde el arte callejero. Aquí podemos ver la representación de la cultura tiahuanacota, por ejemplo, con los monolitos, que hace con una representación de estos cables electrónicos que lo transforma también con el tema de los personajes de Transformers, con los cholets, que también hablé un poco ayer de eso, una fusión de lo que son las culturas contemporáneas, ¿no? Esta estética, por ejemplo, del Iron Man es porque en la ciudad del Alto, que es una de las ciudades de La Paz y el Alto que él se mueve, hay un edificio enorme que tiene esta cabeza de Iron Man, ¿no? Entonces, y está con los ladrillos y con la representación de una chacana, o sea, es toda una fusión, una cultura que se está mostrando y creo que es importante a través de este artista también mostrar que se está reivindicando desde las juventudes lo que es lo popular, lo cholo, hablar de lo territorial, lo que siempre ha sido desplegado y lo que siempre ha sido mal visto, ¿no? Y bueno, reivindica la identidad, muestra la ciudad en sí tal y como es, muestra el desamor, muestra los perros en la calle, el borracho de la esquina, muestra el alcohol caimán que se toma súper barato, o sea, muestra todo esto de lo que la ciudad quiere ocultar, ¿no? Y creo que es importante mostrar que todos estos procesos de hibridación entre lo ancestral, contemporáneo, urbano y comunitario es una reivindicación política y social que se está dando a partir de la juventud y Quespi sería una evidencia de, de que la juventud está consciente y tiene ganas de mostrar, ¿no? O sea,
Y bueno, aquí también vamos como que a su última obra final, que claro, cuando uno empieza a verlo con más detalle se va perdiendo a través de lo que la ciudad de La Paz y el Alto va contando, ¿no? Ese fue todo mi trabajo, hice el ensayo, la entrevista, todo el procedimiento que hicimos con Juan Pérez que me parecía muy rico, muy interesante de ver. Y bueno, una vez más, llama mi atención hablar de lo que está pasando dentro de mi entorno, desde mi territorio, desde mi contexto, de la representación cultural, aymara, quechua, cultural andina, pero también el diálogo con lo contemporáneo y nada. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Buenísimo, Fer, gracias, me encantó. Y cómo lo ligaste con el otro trabajo de Pitalúa también. Estás ahí, estás en ese recorrido. Y lo que te No iba a voy a salir. preguntar, lo que te iba a preguntar, que no me lo voy a guardar para el final, ya te lo pregunto, así no me lo olvido, ¿es parte de tu proyecto de graduación todo esto? No, eso es lo ¿Nada chistoso, que que ver? creo que debería. No, no, no es. Ok, bueno, Pero entonces sí debería. lo hablamos para la maestría entonces, porque a vos te quiero, que tenés que avanzar con todo este paquete, investigando, profundizando en esto, está buenísimo. Es muy valioso todo lo que tenés ahí para decir. ¿No, Sí, Juan? sí, creo que sí. Sí, sí, claro, y como tú dijiste ayer, igual Sí, que te arrepentiste absolutamente. de no haber hecho tu tesis en eso, creo que sí, tengo que repensar cosas, pero bueno, estoy muy emocionada con estos temas realmente. Bueno, contás con nosotros como siempre para lo que te podamos colaborar ahí. Gracias. Bueno, buenísimo. Seguimos con Alberto, entonces. Sí, acá estoy. Felicitaciones, Fer, muy buena. Ahí te comparto. ¿Te deja compartir o te tengo que permitir? No, no, yo creo que sí. Dale. Bueno. Adelante. Eh, bueno, preparé una pequeña presentación relacionada con lo del ensayo, pero quería dar como para explicar un poquito lo que fue el proceso, ¿no? Y la cursada en las diferentes etapas. Bueno, yo elegí lo que es, me desarrollo bueno, estudié el terciario, especialización en diseño gráfico. Ya hace varios años que me dedico al diseño UX UI. Y por eso elegí más lo que es el ecosistema tecnodigital, porque básicamente trabajo más el soporte digital. Y entonces la herramienta predilecta en estos momentos que utilizo para diseño es Figma, ¿no? Y en el momento ahí cuando Juan nos pidió elegir un evento, algo que nos interese, yo elegí el Figma Config, que es el evento anual que realiza Figma, en donde anuncia sus nuevas herramientas, las actualizaciones, nuevas funcionalidades, que está muy relacionado con el contexto, el panorama actual y las necesidades no solo las necesidades de los diseñadores, sino las tendencias y genera tendencias Figma como producto. Bueno, entonces digamos que lo elegí más como desde dos perspectivas, como usuario y también como diseñador para digamos, cómo ellos diseñan la herramienta y también cómo diseñan sus campañas de marketing, ¿no? Todo me llama la atención. Bueno, eso fue lo que fue la reseña, eso fue un disparador para empezar a entender un poquito más, surgieron algunas cosas sobre el tema de cómo fueron las expectativas de la audiencia, me interesó el otro lado, cómo vivió la audiencia, cómo lo viví yo, esos anuncios en las funcionalidades. Entonces dije, bueno, voy a entrevistar a uno de mis compañeros que también cada año asiste a estos eventos de manera virtual, ¿no? A Marcelo Comínguez, también, bueno, diseñador que tiene mucha experiencia en el diseño de UX UI. Cabe destacar que el UX UI es una disciplina en el diseño bastante reciente bueno, digamos, me interesaba mucho su punto de vista. Alberto, Eh, perdón que te sí. interrumpa por las dudas, no sé si es que no estás No, pasando. estoy haciendo una intro que no pensaba hacer, pero ahora voy a empezar a pasar los slides. Ah, ok, por las dudas, porque a veces pasa que uno se embala y no pasa. Listo, perdón. Bueno, y entonces, bueno, eso ya me llevó la reseña más lo que fue la entrevista a encarar lo que fue el ensayo, ¿no? El ensayo, digamos, dije, bueno, voy
voy a hablar de lo que es Figma y la inteligencia artificial. Bueno, y ahí empiezo sí que a hablar sobre el ensayo. Un segundito. Bueno, básicamente, para iniciar el ensayo, justo ahí Juan lo comentaba, pero quería iniciar con un disparador, con un ejemplo, algo que había pasado también, pero con otro producto, y es básicamente Marvel, en el 2019, cuando anunció la película con el tráiler Avengers Endgame. En el tráiler lo alteró un poquito para generar también, como pueden ver acá, la imagen de arriba es parte del tráiler, donde no se ve uno de los personajes y en la película ya aparecía uno de los personajes. Más allá de los gustos, es interesante, esto no solamente pasó, empezó a pasar con Endgame y ahora se puede ver en muchos trailers, lo que genera muchas más expectativas, más misterio, porque no muestran todo, generan mucho engagement, pero a la misma vez más misterio, pues no pueden mostrar todo, y generan más impacto, ¿no?, en la audiencia. Entonces esto me ayudó a empezar, sí. Ay, no se te escucha. No, perdón, te hago una pregunta, porque no sé si es un recorte tuyo de la imagen de abajo o sacaron a la chica y pusieron al tipo, al otro. Ah, también, sí, me Ah, faltó ahí poner. Sí, la chica invisibilizaron la tampoco. única mujer que había encima. Bueno, ok, para entender. Sí, Menos bueno. mal que no está Pitaluga acá. No, tienes razón. Sí, bueno, porque ahí no quería mostrar todos los personajes, ¿viste? Eh, bueno, y entonces me sirvió como para, ya te digo, como disparador a lo que quería hablar de lo que fue Figma. Básicamente que pasó algo parecido en cuanto a las expectativas, que Figma, el gran anuncio de lo que fue el año pasado en Figma Config, de las funcionalidades, fue la inteligencia artificial. Las funcionalidades relacionadas con la inteligencia artificial. Es algo que ahora está yendo muy rápido y generó, bueno, muchísimo impacto en lo que fue en toda la audiencia. Lo que pasó fue que básicamente se empezó a estirar mucho el tiempo o sea, ellos presentaron la nueva funcionalidad, generó muchísima expectativa, pero no salía a producción, o sea, no lo podían probar, digamos, los diseñadores. Y bueno, eso empezó a generar mucha frustración y mucha desconfianza. Y básicamente esta funcionalidad estaba relacionada con un botón que se llama Make Design, que a partir de una descripción de un prompt muy detallado podía generar diseños muy atractivos, ¿sí? Bueno, esto me llevó a buscar un poquito de información. No había mucho, no hay mucho, no hay textos escritos, así que me tuve que basar más bien en sitios web, en comentarios, pero bueno, diseñadores que sí, que suelen escribir en blogs y eso. Y encontré a un diseñador que es experto en UX UI, Fanning, que él decía que si bien es un gran paso para Figma, para empezar a utilizar la IA, es un poco limitado para usuarios expertos avanzados que necesitan más. Pero bueno, sí que es un buen primer paso para un usuario más principiante, ¿no? Y acá sí que busqué un texto de Holmes, de la diseñadora Holmes, del año 2008, que habla sobre lo que es más bien el diseño inclusivo. Y cuando hablo de los usuarios principiantes avanzados, acá lo relaciono con Holmes, que ella dice que el diseño universal es una talla para todos, esto es una cita textual, mientras que el diseño inclusivo es una talla para cada persona. Y acá lo conecté con lo que es Figma, que tiene como gran desafío pensar también, obviamente que un primer paso está perfecto, pero necesita una funcionalidad más escalable que abarque a estos tipos de usuarios, ¿sí? Para hacer un producto exitoso. Entonces, básicamente, sus desafíos, además de cubrir un espectro más grande de usuarios, también es lanzar la funcionalidad prometida y asegurarse que funcione bien, ¿sí?
¿Qué pasó? También es que en el evento Figma anunció otras actualizaciones como ser una interfaz mejorada, otras funcionalidades como Figma Slides, que es para presentaciones, y digamos una interfaz también mejorada para lo que es la interfaz para los programadores, ¿sí? Que revisan las especificaciones en Figma de lo que diseñan los diseñadores, valga la redundancia. ¿Qué pasó? Como se tardó mucho esta salida a la luz de la funcionalidad con inteligencia artificial, terminó opacando las otras funcionalidades y terminó generando más descontento en los usuarios, ¿sí? Y entonces, bueno, acá se puede entender que el usuario, digamos, la audiencia tiene un tiempo limitado de espera y bueno, si no cumplen esas promesas, las marcas tienden a generar desinterés. Después terminó habiendo un giro inesperado que a partir de la investigación encontré que Figma terminó dando de baja esta funcionalidad Make Design porque uno de los asistentes al evento pudo probar la funcionalidad y se dio cuenta que estos diseños que generaba la IA eran similares a los de Apple, ¿sí? iOS, y entonces había problemas de originalidad y de derechos, ¿no? Entonces, bueno, esto terminó validando totalmente la frustración que yo venía como pensando que podía, no era algo, en ese momento, obviamente ahora ya pasó tiempo, pero en ese momento era digamos, creía que podía llegar a haber frustración, por eso me llevó a hacer la entrevista. Y bueno, sí, esto generó totalmente, validó la frustración y que fue una mala estrategia de marketing, digamos. En este caso no fue como una buena decisión la de marketing en Marvel, acá fue mala. Y como reflexión final, bueno, considero que las marcas, que las empresas que tienen estos productos exitosos tienen que cuidar tanto el producto, la satisfacción de los usuarios y cuidar estas estrategias de marketing, porque un día pueden ser líderes en estos productos, pero los usuarios pueden pasar a otro producto. General, tiene que pasar varias veces esto, ¿no? Tiene que haber un desgaste, digamos. Y después, en los usuarios, que tenemos dos herramientas muy poderosas, que primero es nuestra voz, para dar devoluciones, feedback a las empresas, a los productos, exigir estas mejoras, estas promesas y nuestra capacidad de elección, obviamente, que es decidir si utilizar estas herramientas o no, ¿no? Bueno, después de este ensayo, que la verdad me sirvió para validar esta frustración ocasionada por esta mala decisión de marketing. Después seguí con lo que fue una posible investigación, que fue el último proyecto que hicimos con Juan, que acá ya me planteé la posibilidad de investigar lo que es la IA como un asistente y después entender cuáles son los protocolos, investigar cuáles serían los protocolos o sea, definir la idea fuerza de cuáles podrían ser los protocolos que se necesitan implementar para regular los diseños generados con la IA. Porque acá justamente había pasado que los diseños generados eran similares a los de Apple. Y bueno, y también para hacer más ética, ¿no? El uso de los usuarios, porque no todos los usuarios son especializados, ¿no? Así que bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Albert, muchas gracias. Sabés que hay en el trabajo tuyo yo encontré un par de cuestiones que por ahí las recupero ahora. Está muy bueno el relevamiento de expectativas, el relevamiento del lanzamiento y también esta idea del control de crisis que tuvieron que salir a hacer después de eso. Pero más que nada pienso cómo pasa el tiempo, que vos lo escribiste el año pasado, ahora lo estamos escuchando.
y esta idea del botón de novedad, que en su momento era como el gran lanzamiento, ¿no? El botón de Sí, novedad alternativo, ahora lo tiene hasta Canva, es decir, es un botón que decís, y sí, claro, ¿cómo no va a tener ese botón? claro. Es un más. Ahora es como... Claro, es un más. Sí, así que eso. Gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Seguimos entonces para cerrar con Valeria, ¿no? Que ahí estás pobre en la medio de la calle, gracias, o en un colectivo, no sé dónde estás ahora exactamente. Sí, 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 estoy camino a una cita y nada, no. Más que nada, en mi caso, mis compañeros han conversado, bueno, han comentado un poco sobre sus trabajos. En mi caso, creo que me gustaría enfocarme más en cómo fue para mí la experiencia de la UP. Este, yo recuerdo que, obviamente como diseñadora, no dentro de lo que yo estudié, dentro de lo que yo ejercí, ¿no? Aquí en Lima, yo soy de Perú, no, no nos habían impulsado mucho esta idea de escribir. Y con Juan, la verdad es que se me hizo mucho más llevadera esa situación, ¿no? Me acuerdo que el primer escrito fue un relato breve, este, y comenzaba, ¿no? A la práctica de esta escritura, ¿no? Yo hablé un poco sobre un movimiento cultural que se da aquí en Lima, se llama Quinto Mural, donde presentan artistas emergentes, donde presentan, digamos, de que aquellos artistas que no tienen los recursos o no tienen los espacios para mostrar sus proyectos, sus trabajos. Este, y bueno, a mí me ayudó mucho la guía de Juan, me ayudó mucho el tener la confianza, más que nada, creo yo, para poder escribir, para poder indagar un poco más sobre el tema. eh, y, y nada, en este caso, como bien lo mencionó, fue un proceso, luego pasó a una entrevista, que justo dato curioso fue de que la entrevista a mí, la chica que entrevisté hablaba bastante y bueno, duró como 1 hora y media y la bajada fue como de 60 hojas. Y bueno, nada, es parte de... Y ya para el ensayo, recuerdo que indagué un poco sobre qué era, o sea, qué necesitabas tú como artista para que pasaras, ¿no? Esa brecha de ser un artista emergente que recién empieza a ser un artista ya posicionado y establecido en el rubro, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las condiciones, ¿no? Algunas de las premisas que me dio la entrevistada fue el tema de los espacios, el tema de más movimientos como el suyo, de quizá también ayuda del gobierno, la cual lamentablemente no siempre hay, pero dentro de todos estos factores, ¿no? En contra, una de las cosas que ella más mencionó fue el tema de creer en su propio trabajo, que el artista crea en su propio trabajo y que se equivoque, que intente y que vuelva a hacerlo. Y, y más como esta idea de creerse que es capaz, ¿no? Y también ella me comentaba que en este movimiento ellos hacían mucho eso, ¿no? O sea, trataban de no solamente ser un espacio para que el artista se presente, se muestre, sino además también les daban esa confianza que quizá no tenían, ¿no? Ese acompañamiento que quizá a veces uno necesita, ¿no? El aliento, ¿no? Más que nada. Entonces, fue bastante interesante. Yo soy diseñadora gráfica, no soy tan dirigida al mundo de la ilustración, del artista, en este caso era artistas emergentes, más urbano, callejero, ¿no? Más de graffiti. Este, y fue muy interesante poder indagar un poco más y darme cuenta de que existe ese tipo de movimientos, ese tipo
de agrupaciones en mi ciudad, ¿no? Y nada, la verdad de que fue una muy buena experiencia desde el inicio con Juan y sus pautas para poder iniciar, ¿no?, ese tema de la escritura, de la entrevista, más allá, y también un poco el tema de la confianza, ¿no? Así como, digamos, en mi ensayo, la entrevistada, ¿no?, me expone este tema de que el artista se debe sentir confiado. Yo creo que la persona que escribe también tiene que demostrar cierta confianza al momento de explayarse, ¿no? No es tan sencillo enfrentarse a un lienzo en blanco, ¿no? Entonces, nada, esa para mí es mi apreciación y gracias también por este espacio, porque es un poco de reflexión y de darte cuenta de todo el trabajo recorrido, ¿no? No solamente el primer cuatrimestre, sino también el segundo, que también un poco, también lo llevamos con Juan, y un poco darte cuenta de las capacidades que uno tiene, ¿no? De que no solamente es la parte más técnica, sino también la parte más académica, ¿no? En mi caso y darte cuenta de esas habilidades, ¿no? Es muy bonito y muy valioso para mí. Y nada, eso sería todo. Gracias. Buenísimo, Valeria, gracias. Y gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Yo quería preguntar una cosa que no sé si me distraje y me lo perdí. La artista en particular, ¿quién era? Ah, no era artista en sí, es curioso porque era la organizadora de todo el evento, pero ella Ah, había estudiado audiovisuales, o sea, no tenía mucho que ver, pero más que nada era un tema de su pasión de ella por, aquellas personas que, por ejemplo, se encargan de hacer graffiti. Me contó una ok. historia, ¿no?, de que cerca de su casa vio un artista haciendo graffiti con unos amigos, se acercaron y consultaron sobre este tema, ¿no? Y poco a poco comenzaron a decir, oye, podemos impulsarlos, fue creciendo de a pocos, ¿no? ¿Y en qué ciudad puntualmente? Lima, Ah, en Lima, yo Lima. estoy, sí, 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 Lima, Perú. Perfecto. Y otra cosa más, vos ahí mencionaste al pasar que vos venís del diseño gráfico y por ahí no estabas tan, digamos, familiarizada con toda esta parte más artística, pero ¿y qué te llevó a vos, qué te motivó a vos a ir hacia ese lugar? Este, a mí me motivó, eh, más que nada porque creo que dentro de mí, en algún momento siempre tienes esa ilusión, ¿no? De que quizá de repente, a ver, esas ganas de quizá también hacer lo mismo en algún momento, al inicio, ¿no? Al inicio yo no iba a estudiar diseño gráfico, iba a estudiar pintura, ¿no? Entonces estaba Claro. un poco más relacionado a la creación artística, más creativa, más propia, ¿no? Entonces, eh, creo que un poco es como quizá yo no me animé, quizá yo me fui por otro rubro, otro lado, ¿no? Más al diseño publicitario, un poco fue lo que yo estudié. Este, pero ¿cómo hace, no? Aquel que sí se lanza, aquel que sí tiene ese atrevimiento, ese coraje, pienso yo, porque no necesariamente todos los artistas llegan lejos, ¿no? Y para mí una gran demostración fue esta plática, esta experiencia con esta impulsadora, ¿no?, de artistas, ¿no? O este ambiente, ¿no?, este grupo, agrupación. Pero más que Igual nada, fíjate, igual fíjate que obviamente que el diseño gráfico, digamos, la génesis del diseño gráfico proviene de lo artístico sí, y conviven. Después vos, digamos, no es que estudiaste derecho o medicina, ¿no? Digo, estás sí, sí, vinculada a esa, es algo que para vos es familiar el universo de la imagen, de lo visual, ¿no? Del contar con imágenes y no con palabras solamente. Entonces, bueno, está bueno. Y además, claramente lo que siempre vemos para un lado o para el otro, ¿no? Artistas que hicieron diseño y diseñadores que terminaron haciendo arte o que combinaron las dos cosas. Digo, no lo dejes nunca de lado como esa opción, porque me parece que es algo que te va a servir incluso para tu práctica profesional de diseñadora. Digo, es como se complementan perfectamente. Así que bueno, en ese sentido me parece que está bueno. Bueno, muchas genial. gracias.
Gracias, Vale. Yo quería sumar Sí, una Juan. cuestión ahí, que lo que siempre vi desde el comienzo en las problemáticas que nos traía Valeria, era esta cuestión de ella dice, yo no pertenezco por ahí a la ilustración, soy más del diseño gráfico, pero lo que yo vi en el texto de ella era su profunda problemática sobre la gestión cultural emergente o su También, sí. continua crítica sobre las políticas culturales inalcanzables o inexistentes ahí en la ciudad de Lima. Y lo que me pareció siempre muy interesante del texto y de su planteo era ese relevamiento de las políticas culturales, de cómo se puede llegar a trabajar mejor, cómo se puede combinar propuestas de mecenazgo, ¿no? Claro, Espacios de circulación que sean gratuitos o que sean rotativos, cómo puede pensar un artista emergente, un financiamiento con el que no se tenga que casar, ¿no? Es decir, un claro, financiamiento que pueda a su vez sostener su autonomía, su independencia como artista y también tener una proyección en crecimiento. Me parece que el texto y las ideas de ella iban siempre por ahí, como indagando en eso, decir, bueno, ¿y cómo salen estos? ¿Cómo hacen? claro. ¿Cómo hacen? Y que está bueno igual también pensar que, sobre todo en nuestros países periféricos y con tantos conflictos político-económicos y tan poco apoyo muchas veces a todo esto, cómo el camino termina siendo la autogestión, que es un camino muy noble, muy difícil obviamente, justamente por el tema de los recursos económicos sobre todo, y muchas veces de espacios también físicos donde poder hacer las cosas, pero cómo a pesar de todas esas incertidumbres y esos obstáculos, el arte prevalece y de hecho muchas veces se potencia ante esa divergencia o esa contingencia, ¿no? Más que divergencia, ¿no? Está bueno eso pensarlo también. Así que bueno, buenísimo. Yo quiero, por mi parte, decir un par de palabras nomás. Me encantó la diversidad de voces y sobre todo que hay algo que Juan Manuel ha sabido estimular e impulsar en la cátedra y también lo vimos ayer con Mariana Pitaluga y me imagino, conociendo a Navarrete, lo vamos a ver mañana en la otra comisión que les invito a que participen a la misma hora, es el tema de la voz propia, ¿sí? La voz propia de cada una y uno de ustedes, estudiantes que han sabido con el acompañamiento cariñoso y profesional de cada uno de sus docentes, han sabido potenciar justamente esa voz propia en lo que les gusta, les interesa, y seguir ese impulso es, en términos de William Morris, creo lo más importante, ¿no? Que la educación vaya por cada una y uno de ustedes por donde realmente lo sienten y les parece que es lo más gratificante, porque la única forma de construir un mundo posible y mejor es esa, ¿no? Es que podamos encontrar una voz propia y podamos ser fieles a esa voz propia y que en nuestro alrededor nos acompañen en ese proceso, porque ahí es donde se ve que somos humanos, ¿sí? Como decía ayer y como dice Nietzsche, que me encanta siempre, demasiado humanos, ¿sí? No perder esa cosa. Bueno, por mi parte, para cerrar, y puesto que justo esta materia, en particular esta asignatura, Juan Manuel, estaba vinculada con la escritura y con la voz propia y todo eso, me parecía prudente traer un texto un poemita de Diana Velesi, ¿sí? De este hermoso, por medio de este texto, conocí a Diana Velesi, de una forma muy particular porque un amigo se le murió la madre, tiene una biblioteca increíble y me dice, vení que te quiero regalar libros, elegí lo que quieras. Y yo elegí este libro solamente por la tapa de Sin Pan y Sin Trabajo, que se vincula a mi familia básicamente, sin conocer quién era Diana Velesi. Así que gracias a la familia pude conocer a una de las mayores poetas que admiro ahora y que sigo y que la he escuchado en vivo y todo, que es Diana Velesi, argentina, poeta muy mayor, muy viejita ya, pero muy vigente, ¿sí? Y les quiero leer un breve poema, si me permiten, que se llama Cosecha Zen, de su autoría, y que está muy vinculado con esta materia, me parece. Dice, versitos que no quiero escribir si no hay aquí o en la memoria gente.
Es buena disciplina o exigencia, es bueno no pensar lo escrito y lo es volverse vieja, menos en una y más en el mundo. Solícita, tarea, compasión día a día, enfilar hacia el oeste, vida, mía dame tiempo, dar vuelta el guante completo y la justicia sea puño en el corazón, mano abierta que vea al enemigo adentro, al amado enfrente, si detenerse fuera y ver nuestra tarea. Y creo que Juan Manuel, Muy Jimena, bueno, muy bueno, muy bueno. quienes estamos en la docencia con pasión, como nos pasa acá, que es algo compartido que tenemos entre colegas, es ver estas tareas que ustedes han hecho y creo sentir nosotros que nuestra tarea ha sido bien realizada y bien acompañada para ustedes. Así que por mi parte les agradezco mucho. Insisto, les esperamos mañana si se quieren sumar, con mucho gusto. Les voy a compartir el link por las dudas, que no lo tengan. Y Juan Manuel, no sé, o Jimena, si quieren hacer algún, o bueno, o cualquiera quien esté en la sala que quiera compartir algo, con mucho gusto. Eh, a mí me parece que esto también, agradecerles por el espacio, por la dedicación, por los tan buenos recuerdos y por participar. Y también a vos, Alejo, por el poema que es como un regalo. La verdad que esto de Diana es fascinante. Sí. ¿Cómo es dar vuelta al guante entero, ¿no? Esta cuestión de la manera en la que se mueven las ideas también, que fue lo que fueron diciendo Albert, Fernanda, Valeria, ¿no? Esta cuestión de sentarse a escribir y decir, bueno, voy a escribir, voy a pautar esto, voy a encontrarme con una persona que es el investigador, la investigadora que llevo adentro, y voy a empezar a mover toda la estantería y decir, bueno, quiero escribir sobre esto otro, esto, ¿no? Sacarse el guante, es como vestirse. Es como decía Perlonger, los atavíos de la lengua, ¿no? Esta cuestión de la ropa que uno se pone y eso me parece genial, excelente. Es el trabajo que tratamos de hacer, que está muy bien representado ahí en ese ensayo y que fíjate esto, ¿no? Las flechas tiradas para todos lados y la Sí. multiplicidad de identidades, de voces, así que eso es lo que yo festejo. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere. Sí, Sí, Alberto. yo quería comentar, Juan, la verdad que lo que más me llevó de la asignatura, que bueno, te agradezco, estuvo muy interesante toda la experiencia, muy enriquecedora. No, aprendí a como a mirar, creo que me enseñaste como a parar la pelota y mirar por ahí algo que digo, algo que relaté y como que es un concepto, conceptos que me llevo, que voy a ir aplicando. No te agarrás, sabes que hablamos de cuando el diseñador se pone diferentes sombreros, después el concepto que estaba el del héroe y el del perdón, el del mentor, el del anti, que descubrí que había un antimentor, como descubrimientos en los diferentes proyectos que hicimos que me los llevo para el resto de mi carrera, ¿viste? Como para rescatarlos en otras situaciones. Son como partes de mi relato que descubrí que se transforman en conceptos, ¿no? Para aplicar en la vida, ¿no? Así que eso te lo agradezco. Y eso me parece buenísimo lo que está diciendo Albert también, porque no es solamente para la profesión, es para la vida misma. Cuando hay un profesor o una profesora significativa que les acompaña en el proceso, en una asignatura de una carrera, es para toda la vida, te queda y te marca y aunque sea un concepto, un autor, un término, una frase, no importa, puede ser algo muy mínimo, pero si ya te quedó eso, ya desde este lado está ganado también. Y eso es lo valioso de la enseñanza académica y no académica, digo, sí, es la enseñanza misma, me parece que está buenísimo. Bueno, buenísimo, genial. ¿Alguien más quiere sumar alguna palabra? Jimé, dale. Una cosita, yo estoy de oyente igual, No, pero por favor, nunca estás de voy a oyente. hacer mi acto metiche y voy a expresar que me parece fabuloso, digamos, cómo, digamos, fueron elaborando las propias voces y que en ese sentido, digo, es importante hoy en día que se dé justamente ese espacio a la autoría, ¿no? Al desarrollo personal y que no quede, digamos, siempre subsumido
a voces ajenas, sean, digamos, de las propias bibliografías o también, digamos, mediadas por la inteligencia artificial, pero sino que en última instancia se pueda dialogar, ¿no?, con esto y poner, digamos, la propia perspectiva. Me parece que eso es sumamente enriquecedor. Así que, nada, eso nomás, digo, pero llama al silencio. Buenísimo, gracias. Bueno, no sé si alguien más. Sí, Juan. Eso, ¿no? Y recuperado por ahí una cuestión de la confianza que decía Valeria, de que también fue la confianza que ellos me dieron a mí, que el grupo entero me dio a mí como para esto, para que puedan ir encontrando sus voces, que puedan ir, bueno, confío en que el docente va a leer esto, confío en que el docente, qué sé yo, puedo poner esto sobre la mesa y darle vueltas ahí, ¿no? Sin ningún tapujos, y como dice Albert también, esos son todos descubrimientos que corren todos por cuenta de ellos. Fíjate que las actividades eran como muy disímiles y tal, pero cada una supo ahí como encontrarle algo que le pertenecía, ¿no? Y me parece que ahí estaba el objeto puntual de la escritura, ¿no? Que de alguna manera es escribirse, de alguna manera es conocerse, ¿no? Y tal, esto, robando a Didi Uberman, ¿no? Cuando estamos ante la escritura, estamos ante el tiempo, estamos ante uno mismo, ¿no? Es como cambiando lo que debe cambiar, como es ahí forzar esa frase. Esto, nada. Está buenísimo. Sí, Celebro. ¿no? Y la confianza mutua, porque es como lo mismo que contaba Valeria de la experiencia que tuvo con la entrevista y todo eso, ¿no? Cuando hay una confianza mutua, todo crece, todo es para mejor y todo es constructivo. Es alucinante. Así que buenísimo. Bueno, ahí está todavía en el colectivo. Valeria, gracias, che, gracias por sumarte a pesar de eso y qué buena reunión ahí. Bueno, les agradezco enormemente entonces, si les parece, damos por finalizada esta comisión con más alegrías y más conocimientos encima, y eso está buenísimo. Así que día ganado. Nos vemos pronto en alguna de todas estas situaciones UP o fuera de ellas, y estamos en contacto. Gracias, Bien, muchísimas bien. gracias. Queremos el libro de Fernanda ya, ¿eh? Queremos el libro de Quespi sobre Fernanda. Ah, sí, sí, a pleno. Ya le dije que tiene que hacer la maestría, así que la tenemos que llevar para ahí. Ya tengo la presión, ya. A pleno. Bueno, gracias, Fer, también por sumarte, Nos vemos. Gracias, Gracias. Alberto. Gracias, Hasta Valeria. Muchas luego. gracias, que tengan un buen Chaito. día. Gracias, Juan Chao, Manuel. chao. Chao. Estamos viendo.